El ejercicio 9.4 dice que una aspa de un ventilador gira con una velocidad angular dada por esa expresión, donde la velocidad angular, la función de velocidad angular en el tiempo, es igual a gamma, que es 5, menos beta, que es 0.8, por el tiempo al cuadrado. Entonces nos piden que calculemos la aceleración angular en función del tiempo. Que calculemos la aceleración angular instantánea en 3 segundos y la aceleración angular media en un intervalo de 0 a 3 segundos. Que digamos las diferencias entre esos dos valores y que comparemos y justifiquemos el por qué. Entonces, si nos dan la función de velocidad para obtener la función de aceleración, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar la función de velocidad. Esa es la derivada respecto al tiempo, ¿verdad? Alfa de t debe ser igual la derivada respecto al tiempo, la función de velocidad. O sea, de 5 menos 0.8 tiempo al cuadrado. Entonces la función de la aceleración respecto al tiempo, la derivada de 5 es 0, ¿verdad? Y la derivada de 0.8 por el tiempo al cuadrado sería menos 1.6, ¿verdad? Veces t. Les queda eso. Sí, eso da. Entonces con eso resolvemos el primer inciso. Ahora queda ver el segundo inciso, que nos piden que calculemos esa aceleración en 3 segundos y que hagamos un promedio de la aceleración entre 0 y 3. Entonces la aceleración evaluada cuando el tiempo es igual a 3 segundos debe ser igual a menos 1.6 que sería radianes sobre segundo de 3 multiplicado por 3 segundos, ¿verdad? Y esto nos quedaría un total de menos 4.8, ¿verdad? Y para calcular la aceleración promedio, sabemos que tiene que ser el cambio de la velocidad angular entre el cambio del tiempo. Básicamente ocupamos la velocidad angular en t igual a 3 segundos y la velocidad angular en t igual a 0 segundos. Y esto, el intervalo sería de 3 segundos. Entonces, la velocidad angular en t igual a 3 segundos sería igual a 5 menos 0.8 por 3, ¿verdad? Les queda esa cantidad. No sería por 3 al cuadrado, Así, r al cuadrado.
3 al cuadrado es 9. Y 9 por 0.8 es 7.2, ¿verdad? Sí, Lick. La velocidad cuando t es igual a 0 es 5, ¿verdad? Entonces, tienen estos valores. Regresamos. Velocidad en 5 es menos 2.2. $7.2 entre 3 es 2.4, ¿verdad? Negativo. De hecho, sí. Acá está el resultado. Sí, Lick. Sí, Entonces, me pregunta, hay diferencia entre ambas cantidades, sí, ¿verdad? Uno es 4.8 negativo y el otro es menos 2.4. ¿A qué se debe esa diferencia? No son parámetros similares, ¿verdad? Un parámetro es un valor en un instante determinado y el otro parámetro es el rango obtenido en un espacio determinado. Como alfa depende del tiempo, entonces esta varía con el tiempo, ¿verdad? En otras palabras, no es aceleración constante. Si fuera aceleración constante, entonces en ese caso la aceleración promedio debería ser igual a la aceleración instantánea, porque el promedio de un valor que es fijo es el mismo valor, ¿verdad? Entonces, si ese valor no cambia, entonces la aceleración instantánea en cualquier punto tendrían que ser iguales. Pero perdón, pero sabemos que alfa cambia respecto al tiempo. Puede haber que en un segmento sí coincidan los valores, ¿verdad? Pero sería, por así decirlo, algo atípico. Si la aceleración está cambiando, lo más posible que pudiéramos esperar es que estos dos valores no sean iguales, es decir, un valor promedio con un valor instantáneo. ¿Alguna duda o consulta? No. Entonces, pasemos a otro. Dice que un ventilador eléctrico se apaga y su velocidad angular disminuye uniformemente de 500 a 200 revoluciones por minuto en 4 segundos. Entonces, el tiempo que nos están dando acá
es igual a 4 segundos. Nos están diciendo que la velocidad inicial, ¿cuánto sería? ¿Alguna vez han escuchado este término de revoluciones por minuto? Es bastante común, por ejemplo, en los motores de vehículos, ¿verdad? Cuando se está determinando, bueno, generalmente en una edición de un vehículo aparecen dos indicadores, uno es lo que se le dice velocímetro y el otro indica las revoluciones por segundo, o sea que indica cuántas vueltas al interno está dando el motor, ¿verdad? Entonces hay unos índices ahí que indican o que señalan que el motor puede estar en cuidado cuando las vueltas que tiene son muy elevadas. Entonces ese dato que nos dan ahí de 500 revoluciones por minuto, eso sería la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces esto de revoluciones por minuto lo pueden encontrar de esta forma. O muchas veces lo pueden encontrar de esta manera, RPM. Eso equivale a revoluciones por minuto. Lo importante de esto es que ustedes tienen que saber que una revolución equivale a una vuelta entera. Por lo tanto, esto es igual a 2pi radianes. La velocidad final sería 200 revoluciones por minuto. No nos proporciona ningún otro dato. Entonces en el inciso A nos piden que calculemos la aceleración angular que va a tener y que le expresemos en revoluciones por segundo al cuadrado. Y que también calculemos el número de revoluciones que efectuó el motor en ese intervalo de 4 segundos. En otras palabras, para el inciso A, lo que nos están solicitando que indiquemos es el valor de alfa y que también calculemos delta teta. Eso de cuántas revoluciones dio, o sea, cuántos giros dio en ese intervalo. Y recordemos que los giros están en función del ángulo teta. Y después nos preguntan que cuántos segundos va a tardar más para que se detenga por completo. Entonces, para poder calcular la aceleración en revoluciones por segundo, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, los datos de las velocidades en que nos los están proporcionando. Revoluciones por minuto, ¿verdad? Para poder obtener una aceleración que esté en segundos, entonces ocupamos de que el tiempo esté expresado también en segundos, ¿verdad? Como la unidad que nos están pidiendo de ángulo son revoluciones, entonces esa no la cambiamos, solo tenemos que cambiar el dato del tiempo en la velocidad que nos proporcionan. Entonces, 500 revoluciones por minuto. Y lo que queremos es pasar de minutos a segundos. Entonces sabemos que un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? ¿Qué valor les queda?
8.3333 y 3 más. Y ahora sería revoluciones por segundo, ¿verdad? El segundo les queda así, 3.33. Sí, Lick. Entonces recordemos, este es velocidad inicial y este es velocidad final, ¿verdad? Entonces, si tenemos ambas velocidades y tenemos el tiempo y ocupamos calcular la aceleración, ¿con qué ecuación podemos trabajar? Nuevamente estamos en un ejercicio de cinemática, nada más que ahora es cinemática rotacional. Y si recuerdan, ayer habíamos dicho que las ecuaciones de cinemática las podíamos volver a aplicar, solo que ahora para un movimiento rotacional. Es decir, teta es igual a teta final, b teta inicial, más la velocidad promedio por el tiempo. Tenemos también que teta es igual a teta inicial, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y la velocidad al cuadrado angular es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces alfa por delta teta. Estas dos expresiones que tenemos acá, o estas tres, perdón, las podemos reescribir de esta forma. Delta teta es igual a la velocidad promedio angular por el tiempo. Delta teta es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Y el cambio de la velocidad es igual a alfa por el tiempo. Entonces, de estas ecuaciones, ¿con cuál trabajamos? Por este ejercicio o por este... Con la tercera. Con la tercera tenemos todos los datos, ¿verdad? Sabemos que la velocidad es igual a velocidad inicial más alfa de tiempo y ocupamos despejar para alfa, ¿verdad? En este caso, entonces, alfa sería igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Sustituyendo velocidad final, perdón, es 3.333 revoluciones por segundo menos 8.333 revoluciones por segundo, ¿verdad? Y el tiempo es igual a 4 segundos. Entonces el valor de alfa sería menos 5, ¿verdad? Revoluciones por segundo entre 4 segundos. Y esto equivale a menos 1.25, ¿verdad? Les queda ese valor. Sí, Lick.
Entonces, ahora lo que nos preguntan es que cuánto tiempo va a transcurrir para que se detenga por completo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia de lo que acabamos de hacer? En el inciso A, la velocidad final era 200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Pero para el inciso B, ¿cuánto debería ser la velocidad para que se detenga? Para que la rueda, o que es lo que estamos analizando, el ventilador eléctrico ya no se siga moviendo, su velocidad final tiene que ser ¿cuánto? 0. 0. Entonces lo que tenemos ahora es otro valor de velocidad, pero al final. Entonces si tenemos las dos velocidades y ahora tenemos la aceleración, porque nos dice que supongamos que se sigue moviendo con esa aceleración, bueno, y ocupamos calcular el tiempo, ¿cuál ecuación usamos? De las cuatro que tenemos ahí. La tercera. La tercera siempre, solo que ahora despejamos para el tiempo, ¿verdad? Y en este caso, el tiempo debería ser igual. Lick, una pregunta. En el inciso A decía que calculáramos cuántas revoluciones fue las que dio o hizo. Sí, faltó eso, ¿no? Hagamos esto primero y después hacemos lo otro. Despejando para el tiempo sería la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración, ¿verdad? Sustituyendo. Sabemos que la velocidad final en este caso es 0, ¿verdad? O sea que solo queda la velocidad inicial, que era 8.333 revoluciones por segundo. Entre la aceleración, que es menos 1.25 revoluciones por segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? Menos 6.666. Uh-huh. Los 8.333 entre 1.25. Menos 6.666. Y hay un 4 al final. La velocidad, bueno, la parte del numerador queda con un negativo, ¿verdad? Y la parte del denominador, que es la aceleración, es también negativa. Entonces, por eso nos quedaría positivo. Entonces, la otra parte que se me había pasado por alto era lo de calcular el delta teta, ¿verdad? Entonces tenemos velocidad final, velocidad inicial de ese lazo y tenemos el tiempo y también tenemos la aceleración. Entonces la pregunta es,
¿Cuál ecuación de estas que aparecen aquí creerían que es más fácil calcular el delta teta en base a toda Con la la cuarta información que ecuación. tenemos? Chévere. Ahí solo sería de un paso. Igual, por ejemplo, esta que está aquí también es ya solo de un paso, porque ya conocemos el valor de la aceleración. Y la ventaja de esta es que ya está despejada ahora. Pero hagámoslo con la cuarta ecuación. Entonces nosotros sabemos que la velocidad cuadrada es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta teta, ¿verdad? Y ocupamos despejar para delta teta, entonces delta teta en este caso sería igual la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración, ¿verdad? Sustituyendo, Sí, la velocidad en este intervalo era 3.33, ¿verdad? Revoluciones por segundo, esto al cuadrado. Y la velocidad inicial era 8.333 revoluciones sobre segundo, esto iría al cuadrado. La aceleración era de menos 1.25, ¿verdad? Revoluciones sobre segundo cuadrado. ¿Qué valor les queda de teta? Delta teta, perdón. Les queda este valor. Sí, ese queda. O sea que en el proceso de detenerse o de que va girando de 500 revoluciones por segundo por minuto a 200 revoluciones por minuto, esta aspa de ventilador da 23 1/3, podríamos decir, vueltas enteras. Recordemos que una revolución es una vuelta entera. Por lo tanto, una revolución es igual a 2 pi radianes. O podríamos decir también que, una revolución es igual a 360 grados. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? Voy a regresar al internet de la casa ahorita por si me desconecto.
¿Siguen viendo la pantalla proyectada? Sí, Lick. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Es importante aquí resaltar, perdón, que trabajamos con revoluciones, ¿verdad? Aquí me equivoqué en este término, perdón. Más que lo vi. Siempre sería revoluciones, ¿verdad? Porque el ejercicio sí lo pide, ¿verdad? Pidió que expresáramos la revolución en revoluciones y que el delta teta lo expresáramos en revoluciones, ¿verdad? Si el ejercicio no está pidiendo una unidad específica, entonces recordemos que la unidad estándar para el ángulo es los radianes. Pero como aquí específicamente está pidiendo lo que lo trabajemos en revoluciones, por eso queda de esa forma. Entonces el ejercicio 15 dice que el volante de alta velocidad de un motor gira a 500 revoluciones por minuto. Miren, aquí lo escribe de otra forma, RPM. Cuando se interrumpió la alimentación eléctrica. El volante tiene una masa de 40 kilogramos y un diámetro de 75 centímetros. El motor no recibe electricidad en un lapso de 30 segundos y el volante disminuye su velocidad por la fricción en los cojinetes de su eje, realizando 200 revoluciones completas. Entonces nos preguntan, ¿con qué velocidad está girando el volante cuando se restablece la alimentación eléctrica? O sea, después de los 30 segundos. ¿Y cuánto tiempo después de la interrupción eléctrica se habría detenido el volante si el suministro no se hubiese restablecido? ¿Cuántas revoluciones habría girado el volante en ese tiempo? Entonces, ¿qué información nos están proporcionando acá? Esas 500 revoluciones por minuto, ¿qué es? Velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿verdad? Esos datos de masa y diámetro, si estuviésemos trabajando con un torque o con energía, si ocuparíamos saber cuánto es su momento de inercia, ¿verdad? Pero en este caso, solo estamos calculando parámetros relacionados a cinemática. Ubicación angular o el ángulo, teta, la velocidad angular y la aceleración angular, ¿verdad? Alfa. Entonces, si recuerdan en cinemática, no nos importa la forma o el tamaño del objeto, solo podemos determinar esos tres parámetros si tiene un movimiento con aceleración constante con las ecuaciones de cinemática, ¿verdad? Entonces esos dos datos en verde son distractores, no se van a utilizar. El otro dato que nos proporcionan es el tiempo, ¿verdad? Que es de 30 segundos. Y el otro dato que nos proporcionan es realizando 200 revoluciones completas. Eso tendría que ser delta teta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están pidiendo en el inciso A? ¿Qué ¿Cuál es tenemos la que velocidad calcular? cuando ya hay energía? ¿Cuál es la velocidad después de esos 30 segundos, ¿verdad? O sea, velocidad final. La pregunta aquí es, ¿con cuál de las ecuaciones de cinemática trabajamos?
si tenemos velocidad inicial, tiempo y delta teta. Eh, La tercera ni la cuarta pueden ser porque no tenemos aceleración, ¿verdad? Y no podemos conocer la aceleración porque no sabemos la velocidad final. O sea que ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta que tienen aceleración podemos trabajar con ella. Solo queda la primera, ¿verdad? Y recordemos que la velocidad promedio es igual a la velocidad inicial más la velocidad dividida entre 2, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, delta teta es igual a la velocidad promedio por el tiempo. O esto es igual sustituyendo a la velocidad inicial más la velocidad entre 2 multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Sí. Y en este caso ocupamos despejar para la velocidad final, ¿verdad? O la velocidad al segundo número 30. Entonces, perdón, esto tiene que ir en paréntesis. Entonces, para poder despejar para la velocidad, lo que tendríamos que hacer es, como el 2 está dividiendo, paso a multiplicar al otro lado. Y tanto la velocidad inicial como, bueno, y el tiempo que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Quedaría algo así. La velocidad final. Este estado positivo tiene que ir negativo. De esta forma, ¿verdad? Sí, así queda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer antes de meter los datos a la ecuación? Pasar las 500 revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Y también el delta teta, ¿verdad? Entonces, a ver. Sabemos que una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿verdad? También sabemos que en un minuto tenemos 60 segundos. ¿Cuánto les queda?
Les quedó esa cantidad. Sí, Lick. Y la otra es... Ay, permítame. Aquí solo tenemos que pasar de revoluciones a radianes. Solamente una revolución equivale a 2pi radianes. Esa me dio a mí 1256.63. 1200, perdón. 1256.63. Y serían ya radianes, bro. Aquí algo que nos puede servir a futuro es encontrar directamente una relación entre revoluciones por minuto y radianes por segundo. Ahora, si ustedes dividen 500 entre 52.36, ¿cuánto les queda? 9.55. Entonces esa es directamente la relación entre esas dos velocidades, ¿verdad? Es decir, que un radian por segundo equivale a 9.55 revoluciones por minuto. Entonces cualquier velocidad que se les estén dando en revoluciones por minuto y que ahora la ocupen expresada, tener expresada, perdón, en radianes por segundo, utilicen directamente esta relación, que un radian por segundo equivale a 9.55 revoluciones por minuto, sin necesidad de estar multiplicando por 2pi y después dividiendo entre 60. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, solo sustituimos, ¿verdad? Velocidad inicial 1253.63. No, perdón. Me equivoqué de dato. Velocidad inicial sería menos 52.36, ¿verdad? Radianes por segundo. Más 2 veces teta, que es 1253.63 radianes, dividido entre el tiempo, que es igual a 30 segundos. ¿Qué valor les queda? Licenciado, en el dato de 1253 es 1256.63. 56. Sí.
¿Cuánto les quedó? A mí me quedó 31.42. Esa sería la velocidad. Vamos a poner esto acá. Cuando el tiempo es igual a 30 segundos, pero ¿alguien más le deja el resultado? Sí, a mí también me da así. Entonces ese es el inciso A, ¿verdad? Para el inciso B que nos piden. ¿Cuánto tiempo después de la interrupción eléctrica se habría detenido el volante si el suministro no se hubiera restablecido? ¿Y cuántas revoluciones habría girado el volante en ese tiempo? Entonces, ahora para el inciso B tenemos que suponer que la velocidad final tendría que ser ¿cuánto? 0. Porque se detiene, ¿verdad? Y toda la otra información se mantiene, o sea, la velocidad inicial, el tiempo ya no, porque no podría ser el mismo. Pero el hecho de que no tengamos energía sobre este rotor hace que se tenga una aceleración que es similar, ¿verdad? Porque al no recibir energía, entonces dice que la velocidad disminuye por la fricción en los cojinetes de su eje, ¿verdad? Entonces, si se detiene, la fricción sigue presente, entonces la aceleración tendría que ser la misma. Pero no hemos calculado esa aceleración todavía, ¿verdad? Entonces, probablemente para poder conocer el tiempo y la cantidad de revoluciones, ocupamos conocer la aceleración, ¿verdad? Hasta el momento, el único dato que conocemos es su velocidad inicial y su velocidad final, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora, con los datos del inciso A, nosotros podemos calcular la aceleración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad inicial, una velocidad de 30 segundos y sabemos cuánto tiempo ha transcurrido. Y como la fricción que tenemos es exactamente la misma, entonces la aceleración o desaceleración en este caso tiene que ser la misma, ¿verdad? Sí. Entonces con los datos del inciso A podemos calcular la aceleración. Y sabemos que esa aceleración también tiene que aplicar para la condición que nos plantean en el inciso B. Entonces, si tenemos ambas velocidades y tenemos el tiempo y queremos conocer la aceleración, la respuesta o la ecuación más fácil para obtenerlo en este caso es la número 3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Félix. Entonces, en este caso, la ecuación quedaría algo así. Para no confundirlo, digámosle velocidad en 30 segundos tiene que ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que en este caso es de 30 segundos, ¿verdad? Si despejamos para alfa, entonces en este caso alfa debe ser igual a la velocidad en 30 segundos menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿verdad? Sustituyendo, la velocidad en 30 segundos era 31.42, ¿verdad?
La velocidad inicial era 52.36. Y el tiempo naturalmente es 30 segundos, ¿verdad? ¿Qué valor les queda de aceleración? A mí me dio menos 0.698. Ese dato me da también. Y las unidades tendrían que ser radianes sobre segundos cuadrados, ¿verdad? Entonces este dato que calculamos del inciso A nos lo solicitan, pero si lo ocupamos para poder resolver lo que nos piden en el inciso B, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos aceleración, tenemos velocidad final para el inciso B, la velocidad inicial es la misma. ¿Con qué ecuación podemos calcular el tiempo y con cuál podemos calcular la cantidad de revoluciones, ¿verdad? Para el tiempo, la más fácil otra vez es la número 3, ¿verdad? Solo que ahora sabemos que es el tiempo para que se detenga por completo. Y para el intervalo, creo que la más fácil es la número 1, ¿verdad? Pero ya he trabajado con delta teta. Conocemos las dos velocidades, entonces podemos conocer el promedio. Y del ejercicio anterior, entonces ya conocemos el tiempo, ¿verdad? Entonces es más fácil. Con esta número 4 también se puede hacer despejando para delta teta, solo que hay un despeje. Pero con cualquiera de las dos podemos obtener el valor. Entonces primero calculemos el tiempo. Sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Si despejamos para el tiempo, entonces ese tendría que ser igual la velocidad final menos velocidad inicial entre alfa, ¿verdad? Llevando la velocidad inicial al otro lado del igual y después dividiendo entre alfa, que es ese término. Sustituyendo la velocidad final es 0, ¿verdad? Porque se detiene por completo. Entonces la velocidad inicial era de 52.36 radianes por segundo y la aceleración que encontramos era de menos 0.698 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Qué valor de tiempo les queda? 75.01 me quedó a mí. Entonces para calcular teta habíamos dicho que podríamos utilizar esta expresión. De la primera ecuación de cinemática tenemos esta.
que lo podemos reescribir de esta forma ahora. Sí. En este caso, sabemos que la velocidad final es 0 ahora. Y que la velocidad inicial era igual a 52.36 barra. Sí. Entonces, si sustituimos delta teta, que es el dato que andamos buscando, va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo, y el tiempo lo acabamos de calcular y es 75.01. Entonces, sustituyendo, sabemos que la velocidad final es 0, ¿verdad? Entonces, velocidad inicial es 52.36 entre 2 multiplicado por 75.01, ¿verdad? ¿Qué dato les queda? Me quedó 1963.76. 1900. Sí. 1963. Perdón. Ya estás trabajando con esta ecuación, ¿verdad? Trabajemos con la otra, en la cual sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces alfa por delta teta, ¿verdad? En este caso, nuestra incógnita es delta teta, entonces tenemos que despejar para ella, ¿verdad? Nuevamente, velocidad final es 0, o sea que todo este término es 0. Entonces, si despejamos para delta teta, cualquiera de los dos términos pasa al otro lado, sería negativo, y después tendría que haber una división, ¿verdad? Entonces, en ese caso, delta teta tiene que ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces alfa, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, velocidad inicial era 52.36 y la aceleración era menos 0.698, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? Me da 1963.88. A mí también me dio eso. Si se fijan, la diferencia está en la quinta cifra significativa, ¿verdad? Y trabajáramos solo con 4, entonces el resultado sería el mismo. O si lo queremos ver de esta forma, el error
en el cálculo, la desviación, perdón, de este procedimiento, entonces sería inferior al 0.01%. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Entonces, al igual que cuando teníamos movimientos en línea recta, el camino posible para llegar a la respuesta no es con una sola ecuación, sino que pueden haber varios. Si gustan, tomamos un receso ahorita de unos 10 minutos y después seguimos con este otro ejercicio. Está bien, Lick.
En el ejercicio, cuando se refiere a cojinetes, son más conocidos así como balineras. Pueden ver la pantalla proyectada. Sí, Lick. Bueno, el ejercicio 25 dice que en un anuncio se figura que un centrifugador solo ocupa un espacio de 0.127 de una mesa de trabajo para que pueda producir una aceleración radial de 3000 veces la gravedad a una velocidad angular de 5000 revoluciones por minuto.
Entonces nos piden que calculemos el radio que debe tener el centrifugador para proporcionar una aceleración a tal valor. Entonces, si recuerdan, porque ya fue que mencionábamos estas relaciones. Que los parámetros, los parámetros de un movimiento translacional o en línea recta están relacionados con los parámetros de un movimiento circular a través de esta relación, ¿verdad? Si multiplicamos el radio por el punto en el cual están girando, entonces en ese valor específico se tendrían valores de distancia recorrida, de la velocidad y la aceleración. Entonces en este dato nos están diciendo, perdón, en ese ejercicio parte de los datos que nos dan es que tenemos una aceleración supuesta que es igual a 3000 veces la gravedad, bueno. Y 3000 por 9.8 es igual a 29.400, bueno. Sí, Lick. Y nos dicen que esto ocurre a una aceleración una velocidad de 5000 revoluciones por minuto. Entonces nos están pidiendo que calculemos el radio al cual se produce esa aceleración. Si recuerdan, la fórmula de aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado dividida entre r. Mejor. La aceleración centrípeta su magnitud es igual a la velocidad translacional entre r. Pero si nosotros utilizamos esa relación que tenemos acá, entonces r por la velocidad angular al cuadrado entre r, resulta que también la aceleración centrípeta es igual a r por la velocidad angular al cuadrado. Estos dos términos expresan la misma cantidad. Solo que uno se puede calcular directamente con datos de movimiento rectilíneo y el otro se puede calcular con datos de un movimiento rotacional. Entonces podemos calcular esa aceleración deseada o ese valor de radio a través de esta relación, ¿verdad? O sea que la aceleración centrípeta también es igual a r por omega al cuadrado, ¿verdad? Ahora, el valor de la velocidad angular tiene que estar expresado en ¿qué? En radianes sobre segundo cuadrado. Radianes sobre segundo, ¿verdad? Porque es velocidad. Y nosotros tenemos una relación entre revoluciones por minuto y radianes por segundo, ¿verdad?
¿Recuerdan cuál es? Lo encontramos en el ejercicio anterior. Decíamos que un radián sobre segundo equivale a 9.55 revoluciones por minuto. Entonces, usando esa relación, los 5000 revoluciones por minuto sería igual a ¿qué? A 523.6. Entonces ya tenemos la aceleración que nos la proporciona el ejercicio. Ya tenemos la velocidad angular. Entonces, si despejamos, podemos calcular el error. Es decir, la aceleración, en este caso, es igual a R por omega al cuadrado. No me acuerdo si es omega o no. Despejando para R, sería que es igual a aceleración entre la velocidad angular al cuadrado. Ahora solo sustituimos datos. La aceleración es igual a 29.400. No ocupamos pasar los metros sobre segundos a radianes. Podríamos, pero no es necesario. Recordemos que esta ecuación nos da directamente la aceleración centrípeta. O sea, no nos proporciona una aceleración angular. Y a través de esa relación que existe entre la velocidad que es igual a R por la velocidad angular, entonces podemos expresar esta misma aceleración, pero en términos de un movimiento rotacional. Entonces, sumando esa segunda ecuación es que llegamos a este resultado. Y fijémonos que el dato con el cual estamos comparando es directamente con el dato que dice el anuncio. Y el anuncio no está mencionando que sea una aceleración radial, porque lo da en términos de la gravedad. La gravedad está expresada en metros sobre segundos cuadrados. Me expliqué bien en esa parte. ¿Se entiende? O sea, básicamente lo que hacemos aquí es trabajar con esta ecuación, ¿no? O sea que cuando trabajemos con esa ecuación no hay necesidad de que la aceleración sea metros sobre segundo cuadrado. O sea, no importa, o sea, está bien que se quede así. Sí. Ok. Y si lo que te piden es la aceleración radial, entonces después utilizas esta expresión que tenés acá. Entonces 24.400 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad es 523.6 radianes sobre segundo, y esto va elevado al cuadrado. ¿Cuánto les queda?
0.107. Perdón. 0 punto 107. cerrado. No, termina, a ver, 107.48. 0.10748 ¿Qué unidad? metros. ¿Por qué metros? Recuerden lo que les he dicho siempre, si trabajamos con las unidades estándar, no nos tenemos que preocupar por las unidades. El resultado tiene que ser expresado en unidad estándar. R es un parámetro ¿de qué? De longitud. ¿Y la longitud en qué la medimos? En metros. En metros. Si la velocidad angular lo hubiésemos dejado en revoluciones por minuto, y pues el resultado que tendríamos a saber qué es. Vamos a ver en qué unidad. Pero como la velocidad la expresamos en radianes por segundo, entonces si utilizamos ese dato en unidades estándar, entonces el resultado tiene que ser expresado en una unidad estándar. Entonces este es el valor de R, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El anuncio dice que solo ocupa un espacio de 0.127 metros, ¿verdad? Es decir, los centrifugadores, por así decirlo, como una especie de una lavadora, ¿verdad? En los cuales solo se está haciendo girar la ropa para que la humedad de estos salga. Entonces, este dato que tenemos aquí en sí vendría siendo el diámetro, ¿verdad? Entonces, el diámetro del centrifugador es de 0.127 metros, ¿verdad? Pero nosotros encontramos de que el radio al menos tiene que ser de 0.1075, ¿verdad? O sea que si calculamos el diámetro real, mínimo al menos, esto tendría que ser tendría que ser de 2 veces R, ¿verdad? O sea, es decir, de 0. Este tamaño, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si R es más pequeño? Viéndolo en esta ecuación. Si R disminuye, ¿qué pasa con la aceleración? Va a disminuir también. Disminuir, ¿vale? Entonces, en este caso, que nos están diciendo que el radio o el diámetro del objeto es entre un 60% del mínimo requerido, entonces la aceleración máxima que se puede obtener es menor, ¿verdad? O sea que con esas dimensiones que nos proporcionan del centrifugador es imposible de que a esa velocidad angular produzca una aceleración centrípeta de 3000 veces la gravedad, ¿verdad? Sí. La aceleración real que produce en este caso, trabajando otra vez con la misma ecuación, no, perdón,
la aceleración real que está produciendo es igual a R por la velocidad angular, ¿verdad? Y en este caso, R, encontramos el R del anuncio sería esta cantidad entre 2, ¿verdad? O sea, 0.127 metros entre 2, multiplicado por la velocidad angular, que es 523.6 radianes sobre segundo. ¿Qué valor les queda? Perdón. A mí me dio 17.408.96. Y hay otro 6. 17.000, perdón, 408. 408.966 o 96. ¿Podría dividir eso entre 9.8, por favor? Me da 1776.4252. Punto. 4252. O sea que la aceleración Lick. real que... Sí, Es perdón. 1776. Es un 7, perdón. no un 6. Entonces la aceleración real que puede llegar a producir apenas es de 1700 veces la gravedad. Mientras que el anuncio dice que es de 3000 veces la gravedad. Entonces, en base a los cálculos, ¿qué podemos decir? ¿Es verosímil el anuncio o no? No es verosímil, ¿verdad? O sea, no está diciendo algo que sea verdad. Entonces Sería publicidad. inverosímil. Sí. Uh-huh. O podríamos decir que es falsa publicidad. Igual acá, ¿verdad? En esta expresión, el radio lo teníamos en metros, la velocidad angular lo teníamos en radianes sobre segundo. Y la ecuación era para aceleración, entonces la unidad tiene que ser metros sobre segundo cuadrado. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, Lick. Entonces mañana seguiríamos haciendo más ejercicios. Está bien. Gracias, Lick. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, Lick. Pasa un buen día. Gracias, ingeniero. Bueno.